de este día lunes, Víctor. Néstor, mire, muy importante, aplicándose ya la reforma laboral recientemente sancionada, el Ministerio de Trabajo anuncia que visitará a miles de hogares para verificar que estén cumpliendo con las obligaciones que tienen los empleadores con los trabajadores del servicio doméstico en términos de pago, afiliación a seguridad social y horarios de trabajo. Sus condiciones laborales y derechos laborales deben ser prácticamente los mismos que cualquier empleo formal. Le voy a leer una parte del artículo 33 de la reforma laboral recientemente aprobada y dice: formalización del trabajo doméstico remunerado. En cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico deben ser vinculadas mediante contrato de trabajo escrito en cualquiera de sus modalidades, respetando las garantías y los derechos a los que haya lugar, de conformidad con las normas laborales existentes y registrada en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, entre otras indicaciones que trae ese artículo 33. Néstor, explica el ministro Antonio Sanguino que lo que buscan con estas visitas es cumplir la nueva ley laboral y dignificar la vida de más de 700.000 trabajadores domésticos que hay en Colombia. Eso quiere decir, ¿van a visitar 700.000 hogares en donde hay empleadas domésticas en Colombia, Víctor? Llegan a la casa... No. Llegan a la casa y dicen: vengo, tuntún, sí, tuntún, tal cual, vengo a inspeccionar. Señor Grosso, ¿usted le paga a la empleada doméstica que tiene en su casa lo correspondiente a ley? Eso es lo que estamos haciendo. Les van a entregar una cartilla, es lo que dice el ministro, ¿cierto, Víctor? Por eso, pero pero tendrían que haber hecho esas visitas desde hace 3 años, porque es que eso es ley hace tiempo. Hace tiempo uno tiene que tener a los empleados domésticos en la pila y pagar los aportes. Y es justo, y es ético, y es todo. Es lo legal, eso no es nuevo. Sí, pero ahora tiene que haber un contrato escrito, digamos, más derechos laborales. ¿Eso luego de la reforma laboral? Sí, luego de la reforma laboral. Esa es la idea. No, Víctor, dice el ministro Sanguino. Perdóneme una cosa, Víctor. El tema de tener a las empleadas de trabajo en la casa, a lo que llamamos nosotros un poquito despectivamente, Felipe, las domésticas regularizadas, se le pagan las prestaciones, cumplen unos horarios, trabajan en condiciones de dignidad. Eso no es producto de la reforma laboral. Nuevo. Inclusive la prima de mitad de año. Muchos años, Néstor. Claro, la prima de mitad de año también fue reconocida. Entonces mi pregunta es, si no es nuevo, ¿por qué el gobierno está ahora insistiendo en esto? Porque se lo quieren... ¿Porque están en campaña? Bueno, ¿Por populismo o qué? No sé. Me alegra mucho estar de acuerdo con María Consuelo, totalmente. Es un robo de una cosa que existía antes, que existe hace muchos años. Es obvio, ¿a quién se le ocurre que antes de la reforma laboral era posible, era legal tener una empleada del servicio doméstico sin pagarle prestaciones sociales o tenerla afiliada a la seguridad social? Todo lo contrario, Néstor. En el caso de los empleados del servicio doméstico, era en el único caso en el que se podía pagar parcialmente o por tiempo parcial la seguridad social. Miren, esto está... si la persona solo iba 2 o 3 días a su casa, usted lo podía hacer así. En Colombia... Esto existe, perdón, Luis Ernesto, que le quería hacer una pregunta a Héctor. El gobierno puede llegar a mi casa y golpear y decir: señor Morales, señor Perico Pérez, vengo a ver si usted está cumpliendo las condiciones de trabajo para su empleada en el hogar. No puede. No. Puede hacer toc y dejar un papelito. Vengo a dejarle esta información. Eso no puede más. ¿Por qué no? Tírela por debajo de la puerta. En su trino. Es una pregunta que Sanguino dijo ayer que eso no era cierto, que eso no, que ni lo habían pensado. No, pero el ministro escribe, Luis Ernesto, una cosita, el ministro escribe: esto lo haremos visitando los hogares hasta la puerta. Felipe, dice el ministro, haremos visitando hogares hasta la puerta. Información. Entonces, que se ponga de acuerdo el ministro con el ministro. Mire, desmiente el titular, pero al final desarrolla la idea, claro, dice que y es lo mismo. No, pero sí, Felipe, dice el párrafo del ministro: lo haremos visitando hogares hasta la puerta. Que es donde yo pregunto, ¿puede el ministro ir y golpear en mi casa? Yo sospecho que no. Puede golpear, sí, y puede preguntar en qué condición tiene usted a su trabajadora doméstica. Lo que no puede hacer es una inspección como cuando se ingresa a una empresa. No puede. Claro que puede, claro que puede. Lo que no puede entrar, lo que no puede hacer es una inspección ingresando a la vivienda como cuando una empresa para verificar que yo no le abro a ningún inspector si no hay una orden de por medio. ¿Y pueden pedir papeles y el contrato y todo? El gobierno para estos efectos, me da pena, Luis Ernesto, no es una autoridad para ir a meterse en la casa. En mi casa para vigilar el trabajo cualquier inspector
inspector del trabajo puede imponerle una multa, una sanción a un hogar. Entidad cualquier jurídica, inspector del trabajo puede imponer una multa. Entonces tiene estas facultades, claro que tiene pero estas sin facultades. entrar a la casa. Y sin entrar a la casa, claro, no puede entrar a la casa. Es que no puede entrar. Claro, puede mandarle. Estoy preguntando. Puede mandarle una carta diciendo, señor Morales, usted tiene empleada a Pepita Pérez, explíqueme por qué no la tiene en la Seguridad Social. Eso lo puede hacer, pero pues a través de una comunicación, de una carta. Ahora, tengo otra pregunta. A la casa, pues. ¿Eso puede hacerse de oficio o tendría que esperar una denuncia del empleado? No, yo me imagino que van a contratar un ejército de gente que vaya a visitar las casas. Eso puede, ese es el anuncio primero, yo creo que hay que tener. Pero para nada, eso es una tontería porque eso hace rato existe. Y es que mire, creo que déjeme decir esto un momentico, perdóneme, permítame un minuto. Decir algo que a mí, pero déjeme decir una cosita, es que yo creo que a las empleadas del servicio doméstico la situación en la reforma laboral se las empeoraron y no se las mejoraron, porque les exigen, como lo decía Víctor, un contrato escrito. No, el contrato laboral es un contrato absolutamente informal, de bueno, venga, trabaje aquí, no firme aquí, vaya a la notaría. Es que esa es la diferencia. Antes se podían hacer contratos verbales. Por eso, pero darle esa formalidad al contrato lo único que hace es empeorar la situación, porque entonces cuando la persona vaya a reclamar sus derechos le van a decir ¿dónde está el contrato escrito? Y como así no se contratan a las empleadas del servicio doméstico, entonces va a empezar un problema. Como estábamos bien y déjenlo así. No, pero es que el artículo 33 lo que dice es eso. Debe existir un contrato laboral escrito, artículo 33 de la reforma laboral. Ah, bueno, vendrán las sanciones. No pasa nada. Si van a una de esas visitas y no encuentran el contrato. Es que yo no sé. Pero hay algo más grave. Hay algo más grave todavía. Doctor, suponiendo que yo, a Lelis, que es el nombre de la empleada que nos ayuda en la casa, no le cumplo con todas las condiciones, Felipe, de trabajo. Y que, no sé, ¿qué ejemplo le pongo? No trabaja 8 horas, sino las que sean. O que no le pago lo que corresponde. O no le paga la Seguridad Social. ¿Qué hace entonces el Ministerio de Trabajo? No, ella puede ir usted como patrono, claro, usted como patrono tiene tres controles encima. Si incumple las obligaciones laborales con su empleada del servicio doméstico. Una, pues un juez laboral, porque ella puede ir a un juez laboral a decirle, este señor no me ha pagado la prima, no me consignó la cesantía, etcétera, que me la pague. O me echó injustamente y pues que me pague la indemnización correspondiente. Uno. Dos, en la unidad esta de gestión de la UGPP, que no me acuerdo cómo se llama, pero la UGPP, unidad de gestión de parafiscales, y ¿qué más es, Víctor? Exacto. No me la he podido aprender, pero es la UGPP. La UGPP, que es la que observa si la gente cumple con el pago de la Seguridad Social, puede llegar unidad de gestión pensional y parafiscales. Ahí está. Exacto, esa le puede llegar y decirle por qué no está pagando y ponerle una multa y obligarlo a pagar lo correspondiente. Néstor. Y el Ministerio de Trabajo, si usted no le da, por ejemplo, los uniformes, porque está obligado a darle uniformes y en fin, no le cumple el horario de trabajo, le pone una multa. Entonces tiene 3 cosas encima, pero eso no es nuevo con la reforma laboral, eso que no se lo quede el gobierno Petro. Pero yo me... No, pero lo que... Dicen Héctor, aquí, perdóneme, unos abogados muy prestigiosos, Felipe, el contrato laboral de una empleada doméstica es lo que se llama técnicamente un contrato realidad, ¿cierto? Claro, que no exige un documento. Así que, ¿qué va a inspeccionar el Ministerio de Trabajo? No, pero también la desmejora no está solamente en lo que dice Héctor desde el punto de vista legal, también desde el punto de vista de la remuneración. ¿Por qué? Porque ustedes están hablando aquí de empleadas del servicio doméstico de tiempo completo que van todos los días. Sí. Pero en la gran mayoría de esas 700.000 empleadas domésticas van por días. De acuerdo. Lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, etcétera, etcétera. Y a esas... Y el gobierno se opuso a eso, ¿no, Aurelio? Continúo, Ricardo. A esas trabajadoras, pero el gobierno nacional... no es tan grave. No es tan grave. Es que la pregunta es la interpelación porque el gobierno creo que se opuso a eso en la reforma laboral, ¿no? Yo no sé si se habrá opuesto o no, continúo. A esa empleada doméstica. Se opuso a la cotización a Seguridad Social por hora, sí, claro, Ricardo. Claro. Me interrumpen 20 veces y el grosero soy yo, no, qué pena. Continúo. A esas empleadas del servicio doméstico les sucedió
una desmejora en la reforma laboral que consistió en lo siguiente, a esas de por días. Cuando yo pagaba la seguridad social de ellas, la tenía que hacer con base en el mínimo. Con la reforma laboral ya no. Las liquida esa seguridad social como trabajadores dependientes de tiempo parcial. Claro. Yo me imagino que el inspector o el visitante a los hogares le va a decir eso también a los patronos. Si la señora trabaja por días, ya no tiene que pagarle la seguridad social con base en el mínimo, sino como trabajadora dependiente de tiempo parcial. Eso hay que contárselo a las empleadas del Servicio Doméstico de Colombia, especialmente las que trabajan por días. Yo quiero invitarlos a todos a que no incurramos en un sesgo de género en el cual cae el presidente permanentemente diciendo la señora de los tintos y las empleadas domésticas. Hay empleados domésticos y hay hombres que hacen ese trabajo y merecen, conductores. Pero además no pensemos que siempre el cuidado está en cabeza de las mujeres, también los hombres lo deben hacer y lo pueden hacer. Pero digo, en la categoría de empleados domésticos, María Consuelo, caben muchas ocupaciones. Además, claro. Que son jardinero, un conductor es un trabajador doméstico. También, un conductor es un trabajador doméstico, un jardinero. No, y hay cocineros, y hay cuidadores, mayoritariamente, y hay personas que hacen el aseo también, son hombres. No sé si incurro en eso que usted llama sesgo de género, pero la mayoría de conductores son hombres. Sí, y, la mayoría también hay un sesgo de género ahí pensando que las mujeres no sabemos manejar. No, yo no estoy diciendo eso. Bueno, es una realidad del mercado laboral, yo creo. Pues claro. Y la mayoría de las empleadas domésticas de las que cumplen el trabajo doméstico son Néstor, mujeres. Pero el fondo 8:41. Es cierto que esto es viejo, esto está desde 2012 con la ley 1592 que adoptó el convenio de la OIT, pero lo bueno es que aquí van a implementarlo y le van a hacer seguimiento, porque aunque sea ley, como muchas otras cosas en Colombia, pues no se aplica en muchos casos. Entonces me parece de celebrar que a las trabajadoras domésticas las cuiden. Tendrían que haber hecho las visitas hace 3 años, cuando empezó el gobierno. Sí, de acuerdo, pero hacen las visitas ahora intentando presentar como un éxito adueñarse de la reforma laboral. Claro, pero una precisión, Néstor, Señor. Es que no es cierto lo que dice Aurelio de que a las trabajadoras ahora les van a pagar las prestaciones pues y las van a afiliar a la seguridad social como de tiempo parcial. Ese era el único sector en el que se permitía eso desde antes de la reforma laboral. En las empleadas del servicio doméstico podía haber una cotización que era con un salario base de cotización menor que el salario mínimo por una ley que tal vez es la que menciona Luis Ernesto, y Luis Ernesto en eso me puede ayudar porque él estaba en el Ministerio de Trabajo cuando se promovió esa modificación que implificó, pero déjeme terminar, Aurelio, y ahorita me corrige, pero déjeme terminar para no hacer lo que le molesta a usted, que es las interrupciones, sí, es que eso está desde, si no estoy mal, Luis Ernesto me corrige, desde la ley del 2012 se permite ese pago por tiempo parcial, y en cambio hay un problema adicional que ocurre con frecuencia. Yo conozco varias personas en esa circunstancia, que es cuando unas personas de estas, por ejemplo, ya están mayores, ya han llegado al tiempo de pensión, incluso obtienen la pensión pero siguen trabajando, y ellas mismas se niegan a que, o ellos, para no incluir en el sesgo de género, ellos mismos se niegan a que los vinculen a la seguridad social porque les cuesta pagar la salud y ya están protegidos a la salud, o bien por el CISBEN, o bien por una pensión de jubilación. A mí sí me da pena contrariar. La última, Aurelio, me da pena contrariar a Héctor en esto, pero mire, la liquidación que usted hace anualmente, en el caso mío lo hago anualmente, a las personas que trabajan en el servicio doméstico, la hago asesorado con abogados laboralistas, y ellos me han prescrito que tiene que ser con base en el salario mínimo, aunque trabajen de tiempo parcial. Si han estado pagando de tiempo parcial, les puede caer una demanda y les aseguro que no le puede ir bien, porque dice, a mí este señor me pagaba y tenía que haberme pagado con el salario mínimo. La reforma laboral subsanó eso y dijo, no señor, pueden pagar ahora de tiempo parcial, van a pagar de tiempo parcial. Antes no era así, me lo han dicho 20 abogados laboralistas. Eso tiene razón, Aurelio. El aporte a seguridad social tiene que ser por tiempo completo, si trabaja en 1 o 2 días.
Néstor, pero para terminar lo que empecé, sí, dice el ministro Sanguino, harán visitas a los hogares, tocarán la puerta de su hogar y también implementarán un manual de autoinspección laboral para empleadores. Seguramente entregarán también algún tipo de folleto para que la gente entienda cómo pagar correctamente todas las prestaciones sociales a sus trabajadores domésticos. Estás escuchando Blue Radio.